Hola, ¿cómo están todos? Una vez más con ustedes aquí yo les traigo algo bien especial. Vamos a hacer la falda larga corte sirena. Pero no es una falda cualquiera, es una falda al sesgo, sin costuras, lo cual la hace más interesante. Pero como es al sesgo, y yo sé que a veces hacer prendas al sesgo nos da un poquito de miedo porque no sabemos exactamente cómo ubicar el molde en la tela, entonces también les voy a enseñar cómo poner el molde apropiadamente en la tela al sesgo para que nos quede bien, y al final también les voy a dar unos tips para que a la hora de ensamblar sepamos qué hacer para prevenir que la tela, la falda, la horma de la falda se nos deforme, porque puede pasar al hacer prendas al sesgo. Es muy probable que pase. Entonces, para evitar eso, tengo unos tips para ustedes que les va a encantar y les va a ayudar muchísimo. Así que quédense conmigo, manos a la obra. Bueno, entonces vamos a empezar con los largos. Entonces aquí bajamos 20 centímetros, vamos a hacer el molde. Este es un molde que lo vamos a usar, el mismo molde que vamos a usar para el delantero lo vamos a usar para la espalda. Entonces bajamos 20 centímetros, que es la altura de cadera, y le vamos a dar un largo aproximado de 98 centímetros, porque es una falda larga. ¿Okay? Vamos a escuadrar esos puntos. Vamos a dar la medida de cintura, que son, yo lo hago cada vez para que ustedes entiendan de dónde saco yo los números. 70, que es la medida de cintura, dividido en 4 nos da 17.5. Lo vamos a poner aquí. Exactamente, esta falda no va a llevar pinza porque es al sesgo, entonces no le vamos a dar el aumento de pinza. De cadera son 100 centímetros dividido en 4. Aquí no vamos a reducir el molde delantero como lo solemos hacer. Aquí lo vamos a colocar la medida tal y como es, o sea 25 grados en la cadera, 25. Y esa misma medida la trasladamos aquí a la parte del orillo. Trazamos una línea uniendo los puntos. Y cerramos al costado con una línea semicurva, asegurándonos de que no se nos va a hacer aquí ninguna bolsita. Ok, aquí vamos, aquí viene la parte interesante. Entonces, de aquí para abajo bajamos 45 centímetros. 45. Y trazamos una línea. Si este molde fuera un molde para una clienta, le pediríamos a la clienta que diera un paso y unos 6 centímetros arriba de la rodilla le tomaríamos el contorno mientras ella da el paso, para saber qué medida deberíamos colocar aquí. Pero como estamos haciendo por tallaje, entonces vamos a entrar 3 centímetros, que está bien, está perfecto. Pero cuando las cosas las estamos haciendo sobre medidas, pues siempre queremos hacerla lo más cercanos al cuerpo de la persona. La verdad es que nadie se adapta 100% a una talla, ¿verdad? Entonces, bueno, ok, aquí esta línea la llevamos arriba a la cadera y después rectificamos nuevamente esta curva. Quitamos ahí esa bombita para que no nos vaya a dañar, ¿ok? Perfecto. Ok, ahora aquí en esta parte, en este borde, vamos a buscar la mitad. Son 25, entonces 12 medio. Esta es la mitad. Esta línea la escuadramos hacia
la línea de los 45 centímetros. Y de aquí trazamos, aquí bajamos 5 centímetros. Aquí bajamos 5 centímetros y unimos con este punto. ¿Okay? Perfecto. Ahora vamos a cortar este molde porque tenemos que pasarlo a otro molde para hacerle el aumento. Pero antes, aquí a esta parte en la cintura, en el centro, vamos a bajarle 2 centímetros, los 2 centímetros que solemos bajarle, y vamos a hacer una linecita curva. Ok, entonces vamos a cortar. Ok, ahora después de que ya cortamos el molde, vamos a ponerlo sobre otra pieza para darle el aumento a los cortes. Lo ponemos aquí, bien centradito, que no se nos vaya a mover. Aquí. Ok. Y uno más aquí. Perfecto. Ahora esta pieza la vamos a abrir de esta manera, unos 13 centímetros. Y aquí vamos a subir 1,5. Entonces fijamos esta pieza en los 13 centímetros de esta manera. Y trazamos aquí una línea, quizás con esta mejor. Aquí, este 1,5 centímetros lo subimos para quitarle un poco de pico a esa pieza. Entonces la traemos a morir aquí, al delantero. ¿Ok? Y tenemos que rectificar aquí un poco para que no nos quede una punta. ¿Ya? Ahora a esta falda le vamos a dar 2 centímetros de costura a cada lado. Esta falda va a llevar el cierre al costado. Le marcamos la costura. Y le podemos marcar 2 centímetros de dobladillo también. Si le vamos a coger a mano, le damos 2 centímetros de dobladillo. No lo vamos a hacer a máquina, vamos a hacerlo a mano para que se vea bien. 2 centímetros de dobladillo. Y creo que le di más, me confundí. Ok. Y aquí vamos a bajarle
los 15 centímetros del cierre. Aquí a mitad de estos dos puntos, aquí puse la cinta y no se me nota bien la línea. Aquí en la mitad de estos dos, de este punto y este, vamos a hacer otros 2 puntos para controlar la postura del cierre. Es bien importante porque como esto está al sesgo, el cierre se nos puede deformar. Entonces vamos a hacer unos puntos, esos puntos se los marcamos al cierre y de esa manera vamos a poder controlar la postura del cierre para que no se nos estire esta parte. Aquí en la cintura le damos 1 centímetro porque vamos a hacerle vista, no le vamos a hacer pretina. Ok, y además voy a explicarles algo bien importante. Vamos a coger una regla de 45 centímetros, la vamos a poner aquí en esta parte, así, y vamos a trazar una línea. Esta línea es nuestra línea de hilo que nos dice en qué dirección debe ir la tela, porque este molde va cortado al sesgo. ¿Ok? Entonces vamos a cortar nuevamente nuestro molde ya definido. Aquí más para que no se nos mueva. Ok, este es el molde. Entonces vamos a cortar 2 piezas dobles aquí en el centro, una para el delantero y otra para la espalda. El mismo molde que usamos para el delantero lo vamos a usar para la espalda. Entonces, ok, ahora les voy a explicar cómo poner el molde sobre la tela al sesgo para que no les quede ninguna duda, y damos por terminado este video. Ya regreso con ustedes. Bueno, aquí estamos ya. Ya he recortado mi molde, ya tengo una pieza de tela que es la que voy a usar para explicarles a ustedes cómo ubicar el molde. Si ustedes pueden observar, aquí he trazado una línea blanca en dirección al hilo de la tela, ¿ok? Porque quiero explicarles algo. Entonces, si este molde lo fuéramos a cortar al hilo de la tela, lo pondríamos así, ¿verdad? Sobre el hilo de la tela, así es como usualmente lo hacemos. Pero como no es el caso, entonces voy a coger y voy a doblar la tela de esta manera, así. Como pueden ver aquí que me quede recto, aquí también que me quede recto. Si bien lo hago nuevamente para que puedan ver los bordes de la tela. Entonces aquí me queda recto y aquí me queda recto, ¿ok? Ahora cojo el molde y lo pongo así sobre este borde, porque el molde tiene que salir doble. Lo pongo sobre este borde. Puedo desdoblar un poco porque no necesito tanto para no desperdiciar tela. Además, este molde ya tiene costuras, entonces no tenemos que preocupar porque tenemos que dar el aumento de costuras sobre la tela. Entonces, de esta manera ponemos el molde. Si ustedes se pueden dar cuenta, ven esta línea que fue la línea que yo tracé. Si ven la dirección que lleva, es la misma dirección que lleva la flecha, hacia abajo. No es que va así, no es que va de ninguna otra manera. Si la flecha coincide con la línea, quiere decir que estamos ubicando bien el molde y que doblamos bien la tela. Entonces es importante marcar esta línea cuando hacemos el molde, y si quieren para ayudarse, marquen esta línea. Eso ya es decisión de ustedes. Yo lo hice para poderles explicar, pero no es que sea necesario. Entonces aquí ya podríamos cortar el molde
empezar a cortarlo. Yo no lo voy a cortar, pero ya que ya lo podríamos cortar sin ningún problema porque ya tenemos el aumento de costuras. Entonces ahora aquí vamos a ver los tips que les decía para coser. Una vez cortada la falda, las dos piezas, vamos a cortar unas tiritas de unos 30 centímetros de largo de fuse. Fuse es esa telita que pegamos con plancha que solemos usar para los cuellos, para las botoneras de las camisas. Esa telita la vamos a cortar de unos 2 centímetros de ancho, unos 20 centímetros de largo, y las vamos a poner aquí en esta parte, en las 4 partes, en los 4 bordes de ambas piezas, 2 y 2. Cortamos aquí, las pegamos con plancha bien pegaditas, así, de esta manera, no así, sino así, para que no se nos vaya a estirar. Vamos, fileteamos las piezas. Después de filetear las piezas, regresamos a la plancha y planchamos nuevamente toda la pieza alrededor. ¿Por qué? Porque la fileteadora nos usualmente estira la prenda, y como esta está al sesgo, es más probable que la estire. Entonces tenemos que plancharla para que el calor de la plancha haga que la tela recupere su tamaño nuevamente. Entonces, después de haberla fileteado y haberla planchado, vamos a venir y vamos a hacer vamos a coger la cremallera, el cierre, y lo vamos a poner sobre esta línea que marcamos, y vamos a marcar estos piquetes. Esos piquetes los vamos a marcar sobre el cierre. Espérenme a ver si... Los vamos a poner así y los marcamos, esos piquetes, sobre el cierre, para controlar la postura del cierre, para que no se nos vaya a estirar, porque puede pasar por ser al sesgo. Todas estas precauciones las estamos tomando porque es una falda que cortamos al sesgo. Entonces aquí el primer nache, el primer piquete tiene que ir aquí donde están las cabecitas del cierre. El primer piquete lo hacemos aquí. Después estos dos piquetes los podemos hacer así. Este cierre no tiene la proporción del molde, por eso se ve diferente, pero yo sé que ustedes me entienden. Y al final, en los 15 centímetros, marcamos el otro piquete. Lo marcamos a ambos lados para que nos quede perfecto, y ya de esta manera no se nos va a estirar el costado de la falda cuando estemos pegando el cierre. Estos tips son los importantes porque la verdad es que las faldas al sesgo, las prendas al sesgo son hermosas, pero requieren cierto cuidado para que no se desproporcionen, no pierdan su forma. Ok, entonces esto es todo por hoy. Este es el molde de la falda sirena al sesgo. Espero les haya gustado, espero les sirva. Cualquier inquietud, si algo no les quedó 100% claro, por favor déjenmelo saber, escríbanme y yo voy a estar muy pendiente para resolverle y responder todas sus inquietudes y preguntas. Un abrazo, los dejo por ahora, cuídense mucho.